Buenas tardes a todos desde La Coruña. Yo soy María Teresa Diz Lois. ¿Me escucháis todos? Espero que sí. Gracias a todos los asistentes, a los participantes por estar ahí este último viernes de primavera y de curso para muchos chavales. Un curso un poco especial. Enhorabuena a la Sociedad Española por esta iniciativa, el primer congreso virtual. Me parece de excelente calidad, una muy buena organización y que nos permite, a pesar de todo, ponernos al día y debatir sobre muchos y diferentes aspectos científicos con gente experta, un excelente grupo de profesionales. Agradezco expresamente al comité organizador, especialmente al doctor Conrado Fernández, el que me haya invitado a participar, esta oportunidad de moderar la mesa oficial de enfermedad inflamatoria intestinal, que presenta las mejores comunicaciones orales y añade 2 charlas de actualización de 2 compañeros expertos. Empezaremos la mesa con la actualización y revisión sobre microbiota y patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal por parte del doctor David Bernardo Ordiz, un experto investigador en inmunidad mucosa, doctorado en inmunología molecular en Valladolid con el doctor Arranz, en 2008, donde ahora vuelve a estar, tras haber pasado por el Imperial College London con una beca de investigación Marie Curie, donde son expertos en inmunidad mucosa. Allí entró en contacto con clínicos de St. Mark's de enfermedad inflamatoria intestinal, adquiriendo un fondo translacional integral en el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es un gran experto en este tema. Fue Rising Star por la Sociedad Española en el 2014 y también estuvo 5 años en el Laboratorio de Investigación de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Princesa en Madrid. Bueno, pues os dejo con él, que seguro que es una charla muy interesante, vamos a aprender muchas cosas. Muchas gracias. Ha sido a gusto, la verdad. Bueno, primero de todo, obviamente, pues me gustaría dar las gracias a la STD por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros, aunque sea de forma virtual, en esta extraña situación en la que todo el mundo nos encontramos. Un segundo. Vale, ya tengo el control. Disculpas, es la primera vez que doy una charla por Zoom. Bueno, cuando hablamos del sistema inmune del tubo digestivo, hay que tener en cuenta que el sistema inmune del tracto gastrointestinal funciona por oposición al sistema inmune periférico. En general, nuestro sistema inmune, cuando se encuentra un antígeno, va a establecer un antígeno nuevo, un antígeno foráneo, va a establecer una respuesta inmune activa frente a este patógeno invasor. Sin embargo, en el intestino, nuestro sistema inmune está continuamente expuesto a patógenos foráneos, sí, pero inocuos, derivados de los nutrientes y de la flora comensal. Es, por tanto, que en condiciones normales el intestino ha de establecer los mecanismos de tolerancia inmune frente a estos antígenos foráneos pero inocuos, como son la microbiota y los nutrientes, a la vez que mantiene la capacidad de iniciar una respuesta inmune activa frente a potenciales patógenos invasores. Y es muy bueno nuestro sistema inmune a la hora de mantener este delicado equilibrio en un ambiente tan rico de antígenos como es el intestino. Aunque obviamente no es un sistema perfecto, y, por ejemplo, cuando el sistema inmune muestra un exceso de tolerancia, esto se asocia con el desarrollo de procesos tumorales, donde el sistema inmune no es capaz de montar una respuesta inmune lo suficientemente activa. Mientras que, por otro lado, un exceso de inmunidad por parte del sistema inmune está asociado con el desarrollo de enfermedades autoinmunes, como es la enfermedad inflamatoria intestinal en este caso. Como sabemos, la IBD, la inflamatoria intestinal, implica 2 patologías claramente diferenciadas, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, donde se hace una respuesta inmune exacerbada frente a la flora comensal de nuestro intestino, teniendo ambas patologías una incidencia que cada vez está más aumentada, sobre todo en los países occidentales. Vosotros sois los clínicos, obviamente, no hace falta que os recuerde que aunque lo englobamos en un único nombre, inflamatoria intestinal, en verdad son 2 patologías completamente diferenciadas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, con variaciones en su localización, distribución, inflamación, sintomatología y complicaciones. Sin embargo, es cierto que, desgraciadamente, para ninguna de ellas existe una cura, con lo cual el objetivo clínico actual es el de inducir una remisión clínica para que los pacientes puedan disfrutar de una buena calidad de vida, que sin embargo solo se alcanza en el 40-50% de los casos. Y aquí viene la pregunta del millón. Se ha quedado colgada. De acuerdo, perdón. ¿Qué es lo que dispara la enfermedad inflamatoria intestinal?
Bueno, a día de hoy sabemos que hay 4 pilares fundamentales para el desarrollo de la patología. Hay una implicación del genoma, una implicación de nuestro sistema inmune, de la microbiota y del exposoma o el ambiente. Y estos 4 pilares interaccionan entre sí para dar la predisposición a la enfermedad inflamatoria intestinal. Por esta interacción es, como podemos ver aquí, promiscua y bilateral. Por poner un ejemplo, el gen NOZ2, que es el gen que más se asocia con la enfermedad inflamatoria intestinal, con enfermedad de Crohn, presente en el 15% de los pacientes. Obviamente es un gen que nos da predisposición a esta enfermedad, pero este gen se expresa en las células dendríticas del sistema inmune y está implicado en el reconocimiento de las bacterias por parte de nuestro organismo, estando además la expresión de este gen en las células dendríticas modulado por el ambiente. Es decir, estos 4 factores, como digo, interactúan entre sí de forma promiscua y bilateral, lo que hace que digamos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad compleja. Una forma muy elegante al final de decir que no tenemos ni idea de por qué se desencadena en determinados individuos. Históricamente decíamos que la enfermedad de Crohn era una enfermedad TH1, claramente una TH1 se decía, la colitis ulcerosa era una enfermedad TH2. Ahora sabemos que la cosa es un poco más complicada y en verdad ambas patologías, Crohn y colitis, aunque sean diferentes, tienen una base inmunológica común, también tienen diferencias obviamente, pero son un perfil TH17 mixto, ¿de acuerdo? La ruta de la IL-23 y la TH17 sería lo que estaría desembocando en ambas patologías, de forma que nuestras células dendríticas y los macrófagos, al producir interleuquina 23, favorecerían la inducción de linfocitos TH17, que producirían interferón gamma, interleuquina 6, esto a su vez activaría los macrófagos, producción de TNF-alfa, etc. Y además sabemos que hay una muy buena correlación en los niveles de gravedad o severidad de los pacientes con los niveles de interleuquina 23, interleuquina 17 e interleuquina 6. Es decir, podemos olvidarnos ya de aquel antiguo paradigma de TH1, TH2 y pensar que el inflamatorio intestinal son más tipo TH17. Sin embargo, sobre la TH17 hay que tener en cuenta una cosa, y es que no es únicamente proinflamatorio, no es una ruta únicamente proinflamatorio. ¿Por qué? La interleuquina 23 actúa sobre las células de nuestro epitelio a través de la interleuquina 22. Y la interleuquina 22 es una citocina muy, muy interesante. En primer lugar, porque es de la familia de la interleuquina 10. Esto quiere decir que es inmunosupresora. Pero además la interleuquina 22 ayuda a mantener la función barrera. Es imprescindible para mantener la función barrera de nuestro epitelio y ayudar así a mantener la homeostasis del intestino. ¿Qué sucede, por tanto? Que el TH17 tiene la particularidad de que, por una parte, estamos activando nuestros neutrófilos y macrófagos para producir citocinas proinflamatorias, pero a su vez TH17, a través de interleuquina 22, está actuando sobre nuestra función barrera, sobre la barrera epitelial para mantener la homeostasis. Y esto es muy importante porque ratones knockout para el receptor de interleuquina 23 en su epitelio tienen una inflamación intestinal constitutiva. Y además se ha visto que la producción de interleuquina 17 en determinados modelos animales tiene efectos protectores sobre la inmunidad. ¿Cómo es esto posible? Este es un artículo que publicamos el año pasado. Resumiendo, básicamente hemos visto que hay un receptor en las células dendríticas, Minkel, pero hay otros muchos, que lo que hace es reconocer antígenos microbianos y esto favorecería que las células dendríticas disparen la producción de TH17, con ello interleuquina 22, y esto ayuda a mantener la función barrera. Pero si eliminamos este receptor de las células dendríticas, lo que pasa es que disminuyen los niveles de citocinas TH17, disminuye interleuquina 22, la función barrera se ve comprometida y lo que hay es un aumento de la translocación microbiana que se traduce en una inflamación. Es decir, ahora lo que tenemos claro es que la interleuquina 23, el eje interleuquina 23 TH17 es imprescindible para mantener la función barrera del intestino. Se activa dependiendo de la microbiota, pero le necesitamos. Y la enfermedad inflamatoria intestinal aparecería cuando TH17 se va de madre por arriba o por abajo. Hemos visto que el sistema inmune del intestino es regulador y, como acabamos de ver, para ello es imprescindible que se establezca un diálogo con la microbiota para que se establezca este eje TH17. De hecho, por ejemplo, los ratones knockout que no tienen bacterias en su intestino, tienen un sistema inmune inmaduro y de forma natural desarrollan inflamación. Hablando de las bacterias con las que tenemos que establecer nuestro diálogo, solo en el colon tenemos tantas bacterias como células en nuestro organismo, nos superan por 100 cuando hablamos de número de genes y representan aproximadamente 2 kilogramos de nuestro organismo, lo que hace a los microbiólogos preguntarnos si realmente somos humanos o meras máquinas transportadoras de bacterias.
Y sabemos además que este diálogo se encuentra alterado en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha descrito hasta la saciedad ya las numerosas alteraciones que presentan en la microbiota estos pacientes, pero desgraciadamente no hemos encontrado una huella única, una Helicobacter pylori que nos permitiese atajar la enfermedad. Por el contrario, lo que se ha encontrado de forma homogénea es que estos pacientes tienen una menor diversidad microbiana en su intestino, ¿de acuerdo? Pero ojo, porque además no solo que estos pacientes tengan una composición microbiota de la microbiota alterada, es que además su sistema inmune reconoce de forma diferencial a las bacterias. Esta es una tabla, debería haberla hecho más grande, perdón, pero aquí sumariza numerosos genes que están implicados en la predisposición a la enfermedad inflamatoria intestinal y todos ellos son como NOD2, los TLRs, etcétera, genes implicados en el reconocimiento de las bacterias. Es decir, hay un reconocimiento anómalo por parte de las bacterias que a su vez están alteradas en estos pacientes. Sin embargo, cuando hablamos de las bacterias del intestino, hay una cosa de la que muchas veces nos olvidamos, que es la capa de mucus. En el colon, la capa de mucus está compuesta de una capa externa donde estarían las bacterias y una capa interna estéril e impermeable que no permite que haya un contacto directo entre las bacterias y la barrera epitelial. De hecho, si tomamos en cuenta el tamaño de las bacterias y el grosor de la capa de mucus y lo traducimos a una escala humana, estaríamos diciendo que algunas bacterias estarían a 200 metros de nuestro organismo. Esto lo que nos hace plantearnos es que realmente la microbiota es imprescindible para mantener la homeostasis intestinal, sí que está implicada en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no es por un contacto directo. Al revés, lo verdaderamente importante son los metabolitos que producen las bacterias. Esta es una de nuestras líneas de trabajo en el laboratorio, ahora mismo, donde lo que estamos es identificando proteínas, compuestos bacterianos que son producidos por la microbiota, que pueden atravesar la capa de mucus, que pueden llegar a la barrera epitelial y pueden alcanzar la lámina propia, donde van a modular nuestro sistema inmune. Y en concreto, hemos, por ejemplo, identificado péptidos que son inmunoactivos, que pueden aumentar los niveles de interleuquina 10 y de interleuquina 22, disminuir los niveles de interleuquina 18, pero es que además estos péptidos también pueden tener utilidad como biomarcadores, en tanto que hemos visto, por ejemplo, que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen niveles alterados de los anticuerpos que reconocen estos péptidos, en función de que sea enfermedad de Crohn o colitis o que sean pacientes activos o quiescentes. Así que, en resumen, quedaría contento si consigo que os queden claros estos 4 mensajes después de mi charla, que es que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad compleja, desencadenada por una acumulación de factores genéticos, inmunológicos, microbianos y factores ambientales. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen una menor diversidad microbiana, así como una capacidad de reconocer las bacterias que está alterada frente a los controles sanos. El eje YL23-PH17 es imprescindible para mantener la homeostasis intestinal y es dependiente de la microbiota. Y por último, pero no por ello menos importante, el diálogo entre el organismo y la microbiota está mediado no por contacto directo, sino a través de factores solubles con actividad inmunomoduladora. Y nada más, muchas gracias y estaré encantado de tomar cualquier pregunta que me hagáis. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo, por ser tan ajustado al tiempo. Así que tenemos tiempo para cuestiones que tengan los asistentes o otros compañeros. Mientras os animáis a hacer alguna pregunta, bueno, pues hacerte, a ver, no sé si hay conocimiento en este tema. En relación con la enfermedad por coronavirus, el COVID-19, la COVID-19, perdón, se sabe que hay una tormenta inflamatoria, ¿no? Que es la que hace el daño real, grave, ¿no? De los pacientes que se ponen peor. También está descrito en niños que después de la infección puede haber un síndrome inmunitario relevante que puede simular una enfermedad inflamatoria intestinal. En estos casos hay algún artículo que habla de niños con dolor abdominal y diarrea predominantes. Algunos de ellos desarrollan un shock y un distrés, pero la mitad de ellos a lo mejor solo se quedan con síntomas intestinales y algunos pues pueden tener algo de líquido libre abdominal, un poquito de inflamación intestinal y
bueno, se puede confundir con una enfermedad inflamatoria intestinal. Además, estos niños, bueno, pues pueden ser adultos jóvenes que nosotros estemos viendo o incluso un paciente que ya está diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal. Supongo que es muy difícil de distinguir, ¿no? En un paciente ya diagnosticado. Un par de preguntas. Bueno, pues si hay alguna clave para en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que pasa una infección por coronavirus y después presenta un síndrome inmunitario, ¿en qué contexto lo pondríamos? Si había algo que nos ayudaría a diferenciarlo. Y la interleuquina 6 estaría elevada o muy elevada en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en brote, cuando tienen actividad, independientemente del coronavirus. Voy primero a la segunda, que es mucho más fácil. Sí, los niveles de interleuquina 6 están disparados en los pacientes, tanto en plasma como en mucosa intestinal, lo cual pues, obviamente no es de extrañar, es uno de los disparadores de la TH17. Sobre la primera pregunta, que es bastante compleja, ahora mismo lo que estamos viendo, o los inmunólogos tenemos una cosa muy clara, y es, hay más similitudes entre las mucosas entre sí que de las mucosas con la inmunidad sistémica, por lo que comentábamos antes, ¿no? El sistema de las mucosas, el sistema inmune funciona al revés. Cuando nuestro sistema inmune en sangre se encuentra un antígeno, lo que hace es atacarlo, un antígeno nuevo, será un proceso tumoral, una bacteria, etc. Pero las mucosas, ya sea la respiratoria, la digestiva o la genital, funcionan al revés, están continuamente expuestas a numerosos antígenos foráneos, con lo cual hay una gran similitud a la hora de establecer las respuestas inmunes en la forma en que funcionan las mucosas, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo también, por ejemplo, es que AC2, el receptor del virus, se encuentra muy expresado en el intestino y que también un 30% de los adultos incluso pueden manifestar COVID con enfermedad, con diarreas, etcétera. Se ha visto que el COVID puede infectar a las células del intestino en modelos in vitro. Es decir, hay similitudes y de hecho hay gente que está sugiriendo el estudio de la inflamación intestinal como un potencial modelo para estudiar el COVID, ¿no? En estos pacientes, ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se están infectando de COVID a través de la vía digestiva? No lo sabemos, lamentablemente. De inflamación intestinal sabemos muchas más cosas, llevamos muchos más años con ella, pero COVID apenas llevamos 6 meses y la verdad es que estamos aprendiendo de día en día y la literatura está cambiando de un día para otro prácticamente. O sea que no te puedo dar una respuesta clara, lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias. Preguntan desde la audiencia, ¿cómo podemos reforzar la capa de mucus para reforzar las defensas o disminuir la La capa de mucus es precisamente la gran olvidada de nuestro tubo digestivo, ¿no? De hecho, en el laboratorio, cuando llegamos ahí, lo primero que hacemos es quitarla porque nos estorba para nuestros trabajos. Afortunadamente, una persona sana, su capa de mucus se está produciendo de forma constitutiva, de forma normal, etcétera, a través de los mecanismos dependientes de interleuquina 22. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con inflamatorio intestinal? La interleuquina 22, o mejor dicho, la barrera epitelial está completamente alterada. Sin embargo, cuando estamos tratando a los pacientes, por ejemplo, con los biológicos, con anti-TNF-alfa, incluso ahora con los inhibidores de JAK-STATs, estamos de forma natural haciendo que aumente los niveles de interleuquina 22 y que aumente la secreción y la producción de mucus. Con lo cual, sí, el mucus es imprescindible para ayudar a mantener la función barrera, pero la alteración en el mucus es consecuencia de la inflamación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Bernardo. Vamos a continuar con las mejores comunicaciones orales seleccionadas y empieza el doctor José Luis Rueda García del Hospital Universitario La Paz, que nos presenta los resultados iniciales de un ensayo clínico aleatorizado para evaluar eficacia, seguridad y tolerabilidad de las preparaciones para colonoscopio en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis Rueda, que soy médico de la Unidad Inflamatoria de La Paz. Y bueno, lo primero, dar las gracias a la SPD por haber aceptado esto como comunicación oral. Y bueno, voy a presentar los resultados del ensayo que hemos realizado en la unidad sobre preparaciones para colonoscopia en pacientes con enfermedad inflamatoria. Como todos sabéis, la colonoscopia es el método diagnóstico de elección tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento de la enfermedad inflamatoria
en este tipo de pacientes y por ello, a pesar de ello, los estudios para preparaciones en enfermedad inflamatoria son bastante escasos. Yo he puesto ahí los 2 ejemplos más relevantes. En la revisión sistemática del año 2017, de hecho, solo se logran incluir 4 estudios, lo cual yo creo que evidencia de una forma bastante evidente pues, la ausencia de evidencia en este sentido. Y nuestro objetivo fue diseñar un estudio que evaluase tanto la eficacia como la seguridad y la tolerabilidad de las principales soluciones para colonoscopia en este tipo de pacientes, principalmente las soluciones basadas en picosulfato sódico y las soluciones basadas en polietilenglicol, principalmente el PEG de 1 litro y el PEG de 2 litros. Por ello, planteamos la realización de un ensayo clínico que fue aleatorizado a realizar en nuestro centro, que fue ciego tanto para el médico de consulta como para el colonoscopista que realizaba la prueba, que en nuestro caso siempre fue un médico de la unidad que era especialista en la endoscopia en enfermedad inflamatoria. En cuanto a criterios de inclusión, pues fueron todos los pacientes con enfermedad inflamatoria mayores de 18 años que tenían indicación de colonoscopia según la práctica clínica diaria, y como criterios de exclusión, pues los que aparecen reflejados ahí, principalmente pacientes mujeres embarazadas, una historia de resección intestinal previa, que la colonoscopia se indicase por un brote grave o que durante la misma colonoscopia se detectase un brote pues grave, y una mala preparación en una colonoscopia los 12 meses previos a la inclusión en el estudio. Los pacientes que cumplían estos criterios se le autorizaban 1-1-1 a recibir picosulfato sódico, PEG de 2 litros o PEG de 1 litro. En el momento de la colonoscopia, justo antes de realizarla, pues se les pasaba un cuestionario en el que se preguntaba sobre síntomas durante la preparación, la tolerabilidad hacia la solución que habían recibido y la satisfacción con la preparación. Y aprovechando que se cogía una vía para la sedación, se extraía una bioquímica básica en la que se evaluaba si había alguna alteración hidroelectrolítica significativa tras la preparación. Una vez hecha la colonoscopia y pasado unos 7 días, se volvía a llamar al paciente y se le pasaba un cuestionario tras la colonoscopia en el que se volvía a hacer una pregunta intentando evaluar pues, estos ítems. En todos los pacientes que se incluyeron en el estudio siguieron una dieta sin residuos los 3 días de antes, una dieta líquida las 24 horas de antes, y todas las preparaciones que se incluyeron se administraban en dosis fraccionada. El objetivo primario del estudio fue evaluar la limpieza intestinal mediante una limpieza de calidad mediante la escala de Boston, considerándose una limpieza de calidad pues todo Boston mayor o igual a 6, y como objetivos secundarios pues la tolerabilidad, principalmente definida como el porcentaje de pacientes que podían hacer una toma completa de la preparación, la satisfacción como los cuestionarios que se pasaban pre y post colonoscopia según los ítems que evaluaba el paciente, y seguridad como los síntomas reportados por el paciente, tanto como los que habían presentado durante la preparación como los que podían haber tenido los días después de la colonoscopia. También incluimos en datos de seguridad pues, las posibles alteraciones que se detectaban en la bioquímica que ya he comentado que se extraía en el momento de la colonoscopia. Este es el cuestionario que se les pasaba a los pacientes. Las 4 primeras preguntas son las preguntas que se hacían en el momento de la colonoscopia antes de realizarla, pero una vez ya hecha la preparación. Se les pedía que evaluasen del 1 al 10 la satisfacción con la preparación, también que evaluaban en una escala hasta el 10 pues si le había parecido sencilla la forma de tomar los sobres, de forma global evaluar también la preparación, si la habían podido tomar de forma completa, perdón, y si habían tenido algún síntoma durante la preparación. Las 2 últimas preguntas son los ítems que se evaluaban después de la colonoscopia, principalmente si volverían a repetir con ese tipo de sobres en caso de tener que realizarse una colonoscopia en el futuro, y si habían tenido algún tipo de síntoma después de la preparación. Con los datos que aparecen ahí reflejados, estimamos un tamaño muestral como de 90 pacientes para detectar diferencias estadísticamente significativas si las hubiera, y el análisis estadístico se llevó a cabo con los métodos que aparecen ahí reflejados y, como siempre, se consideró significación estadística una P menor de 0,05. En cuanto a los resultados, pues de momento solo se han podido incluir 77 pacientes, aunque el número que se estimó en un principio era mayor, principalmente porque el reclutamiento ha sido incompleto, porque llegó la pandemia. En principio se han incluido 34 pacientes en el grupo de picosulfato sódico, 24 pacientes en el grupo de PEG de 2 litros y 22 pacientes en el PEG de 1 litro. En cuanto a características basales, pues como veis la distribución por sexos es similar. La edad media de los pacientes pues estaba en torno a 49,7 años, y en cuanto al tipo de enfermedad inflamatoria incluida, 37 pacientes estaban diagnosticados previamente de colitis ulcerosa, 38 pacientes de enfermedad de Crohn y 2 pacientes de colitis indeterminada. En cuanto al objetivo primario, definido como un Boston mayor o igual a 6, como se puede ver, pues la preparación de calidad fue bastante alta en todas las preparaciones que se incluyeron en el estudio. Sí que hay que destacar que en el caso del picosulfato sódico, pues el 100% de los pacientes tenían una limpieza de calidad, pero bueno, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Si se analiza la limpieza por segmentos, considerándose una limpieza
En el segmento de calidad, como un Boston en ese segmento mayor o igual a 2, pues como veis también los porcentajes fueron bastante altos y aún así de nuevo las diferencias pues, no fueron estadísticamente significativas para ninguna de las preparaciones. En cuanto a los objetivos secundarios, en cuanto a tolerabilidad definida como el porcentaje de pacientes que pudo hacer una toma completa de la preparación que se le asignó, también los porcentajes fueron bastante altos. De nuevo fue un porcentaje mayor en el grupo de picosulfato sódico, pero bueno, en cuanto a los pacientes que recibieron una solución basada en PEG, pues también los porcentajes fueron bastante altos, en torno al 83-86%, y de nuevo las diferencias no fueron significativas. En cuanto a satisfacción, definida como una valoración de la misma mayor o igual a 6 en el ítem que se preguntaba específicamente sobre esto, pues también los valores son similares, entre un 60 y un 77% dependiendo de la preparación, sin diferencias significativas. Y en cuanto a si el paciente había considerado sencillas de entender las instrucciones, evaluando esto como una puntuación mayor o igual a 6 en la pregunta específica, pues en cuanto a picosulfato sódico y pH de 2 litros, de nuevo los porcentajes sí que fueron mayores, en torno a un 96-100%, respecto al porcentaje de pacientes que sí que consideró fácil la preparación con pH de 1 litro, que en este caso fue un poco menor, y estas diferencias prácticamente alcanzaron la significación estadística. En cuanto a objetivos secundarios también de nuevo, los síntomas reportados durante la preparación, pues bueno, sí que cabe destacar que más de la mitad de pacientes en los que recibieron preparación basada en PEG y un poco menos de la mitad que los que recibieron picosulfato sódico, pues sí que reportaron síntomas. En el grupo de PEG de 1 litro, pues sí que destacar que 7 de 22 reportaron un poco más de náuseas. En el grupo de PEG de 2 litros y en el grupo de picosulfato sódico, los síntomas reportados pues fueron un poco mixtos entre los que aparecen ahí reflejados, pero bueno, de nuevo las diferencias no fueron significativas. En el caso de síntomas después de la colonoscopia, pues la mayor parte de pacientes no presentó ningún síntoma, el curso fue bastante bueno. Sí que en el grupo de picosulfato sódico, pues unos 4 pacientes reportaron un cambio de su ritmo intestinal a un pelín más de diarrea de lo que solían tener, pero bueno, tampoco está evaluado si estos eran pacientes que venían de un brote previo como indicación de la colonoscopia y las diferencias tampoco fueron significativas. Perdón. Pues bueno, en cuanto a seguridad, pues no se reportaron efectos adversos graves, ni como los síntomas que acabo de comentar, ninguno de ellos fue reportado como grave por el paciente. Y en cuanto a las variables analíticas que se evaluaban en la bioquímica que se extraía en el momento de la colonoscopia, como podéis ver, los valores medios que se detectaron, pues todos estaban dentro del rango de la normalidad, tanto para la glucosa como para la creatinina, sodio y potasio, y no se reportó ninguna alteración grave en este sentido. En cuanto a las preguntas sobre si el paciente preferiría repetir en el futuro la preparación con el mismo tipo de sobre que había recibido para el estudio, sí que cabe destacar que en el caso del picosulfato sódico el 85% de participantes prefería repetir la preparación respecto a 58% en el PEG de 2 litros y a menos de la mitad de los pacientes que recibieron el PEG de 1 litro, siendo estas diferencias significativas. Y en el caso de no querer repetir la preparación en un futuro, principalmente por el sabor que habían experimentado con la preparación o por los síntomas que habían tenido, pues sí que destacar que más de la mitad de pacientes que recibieron PEG de 1 litro no querían repetir la preparación en un futuro con esta preparación, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Y como conclusiones del estudio, pues que no se encontraron diferencias respecto a la calidad de la limpieza colónica ni total ni por tramos entre las diferentes preparaciones para colonoscopia que utilizamos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que no se detectó ningún efecto adverso grave ni como síntoma reportado por el paciente ni como alteración electrolítica que se pudiese haber evaluado en la bioquímica que se extrajo en el momento de la colonoscopia, pero sí que desde el punto de vista del paciente pues parece que la preparación con picosulfato sódico se tolera mejor y que es más fácil de realizar. Y nada más. Muchas gracias, doctor Rueda. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Mientras se anima la audiencia, bueno, comentar, todos los grupos fueron con dieta líquida 24 horas antes de la prueba. Sí. ¿Esto lo elegisteis? ¿Os parece que es importante la dieta líquida 24 horas antes? Bueno, porque hay datos contradictorios que si es necesario o si no aporta mucho. Sí que hay datos contradictorios. En concreto lo hicimos porque es verdad que el protocolo de nuestro hospital así lo refleja en el papel que se entrega a los pacientes y es verdad que nosotros no hicimos ninguna modificación al respecto y bueno, pues lo dejamos así incluido, pero no por ningún dato conflictivo, sino porque se solía hacer así. Y en cuanto a diferencias en Crohn y colitis de tolerancia, no habéis estudiado este tema. No, sí que tenemos reflejado, lo que pasa es que estamos esperando a que el reclutamiento sea completo por hacer algún subanálisis en este sentido. Sí que estamos haciendo diferencias según si en la endoscopia había una estenosis identificada o no. Y si
esta presencia de estenosis se relaciona con algún síntoma o con alguna valoración un poco menor en la escala de tolerabilidad o satisfacción. Pero esto en principio, como tampoco el número de estenosis es muy alto en función del paciente, de los pacientes que hemos incluido, pues estamos esperando tener la N completa. Nos preguntan desde la audiencia si a nivel de calidad de limpieza encontraseis diferencias. Por lo que has dicho, parece que no, ¿no? No. Igual... También, perdón, es verdad que nosotros, haciendo un poco así de análisis posterior, creemos que, bueno, como los pacientes quizá sabían que estaban siendo incluidos en un estudio en el que se iba a evaluar la limpieza, pues quizá tuvieron una mejor adherencia, por así decirlo, a las instrucciones y hay un poco efecto Hawthorne, por así decirlo. Pero bueno, en principio casi todos los pacientes que incluimos en el estudio tenían una limpieza de calidad sin diferencias en las preparaciones. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, nada, vosotros. Pasamos a la siguiente comunicación oral, que va a ser presentada por el doctor Francesc Casellas Jordà del Hospital Vall d'Hebron, hablando sobre la valoración de la carga de la enfermedad por pacientes y médicos en pacientes con colitis ulcerosa temprana. Presenta los datos del estudio ICONIC a 2 años en la población española. Adelante, Francesc. Muchas gracias, doctora Dizlois. Muy bien. Primero quisiera agradecer al Comité Científico de la Sociedad Española pues, la oportunidad que nos ha dado de compartir con todos ustedes los resultados principales del proyecto ICONIC. Estos son mis conflictos de interés. ¿Qué es el estudio ICONIC? El estudio ICONIC es un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, internacional, de hecho es mundial, que se diseñó para evaluar la carga de la enfermedad en los pacientes adultos con colitis ulcerosa en situación de práctica clínica. Lo que se ha querido evaluar en este estudio ha sido la calidad de vida y la carga de la enfermedad de los pacientes con colitis ulcerosa de corta evolución y, en segundo lugar, el valor que tiene el uso de la herramienta PRISM, la PRISM, que es una escala de medida diseñada para calcular, para determinar el sufrimiento asociado a una enfermedad. Los resultados que yo les voy a exponer aquí a continuación son los que se han obtenido en la cohorte española del estudio mundial. Seguramente no conocen lo que es la herramienta PRISM de medida del sufrimiento. Este instrumento es muy original y consiste tan simplemente en una hoja de tamaño DIN A4, en la que hay un círculo de color amarillo en la esquina inferior derecha. Este círculo representa al individuo, la persona, y la hoja en blanco representa su vida. Entonces al paciente le damos un círculo rojo y este círculo rojo representa su enfermedad, la colitis ulcerosa que tiene, y le pedimos al enfermo dónde situaría la enfermedad dentro de su vida en este momento. ¿Dónde va a poner ese círculo rojo en la hoja DIN A4? Cuanto más cerca ponga el círculo rojo del círculo amarillo, va a representar un mayor sufrimiento de la enfermedad. Cuanto más lejos esté el círculo rojo del círculo amarillo, significará que hay menos sufrimiento relacionado con la enfermedad. La distancia que hay, por tanto, entre el centro de los dos círculos, medida en centímetros, es lo que nos va a dar ese cálculo del sufrimiento y es lo que se conoce como Self-Illness Separation o SIS. Muy bien. Entonces, en este estudio se han incluido pacientes adultos con colitis ulcerosa temprana de menos de 3 años de evolución, sin tener en cuenta ni la severidad de la colitis ni el tipo de tratamiento que llevara. Los pacientes fueron seguidos cada 6 meses durante un periodo de 2 años. El objetivo primario del estudio ICONIC ha sido evaluar esta herramienta PRISM para valoración del sufrimiento asociado a la colitis ulcerosa y después evaluar la correlación que existe entre la percepción de enfermedad que tiene el paciente y la que percibe el médico. Para ello,
se distribuyeron una serie de cuestionarios al paciente, concretamente el PRISM, que les acabo de explicar, el PHQ-9 de depresión, el cuestionario corto de calidad de vida de 10 preguntas y el índice de severidad de la enfermedad adaptado al paciente, el Walmsley, el SCCI del paciente. El médico evaluó los parámetros clínicos habituales, rellenamos también el cuestionario PRISM para ver qué percepción teníamos de su sufrimiento y el cuestionario de severidad, el clásico SCCI. Se han incluido 122 pacientes en la cohorte española, de un total de 1.800 que incluye el estudio a nivel mundial. De estos, el 60% eran mujeres, con una edad media de 41 años, y solo un paciente abandonó el estudio. Son datos realmente muy robustos. En la visita basal, según nuestra evaluación médica, el 40% de los pacientes estaban en un brote moderado de colitis, el 6% tenían un brote grave de colitis, y a los 2 años del seguimiento, solo el 10% de los pacientes tenían un brote moderado de colitis, solo el 2,5% tenían un brote grave de colitis. Es decir, la evolución a los 2 años fue correcta en la mayoría de los pacientes incluidos. ¿Qué resultados se obtuvieron en las medidas que dio el paciente y que dimos nosotros los médicos? En cuanto a la medida de depresión, vean ustedes cómo se produce una mejora a los 2 años del seguimiento. En cuanto a la actividad medida por el propio paciente, se produce también una mejora a los 2 años del seguimiento, que es muy parecida a la mejora que nosotros evaluamos también al aplicar el cuestionario de severidad entre los 2 años y la basal. En cuanto a la determinación de la severidad, el paciente demostró una mejoría, una disminución en el sufrimiento, y nosotros también consideramos que se produjo una disminución en su sufrimiento. Es decir, la evolución a los 2 años demostró una menor severidad de la enfermedad y también una menor repercusión, una menor carga en el paciente con colitis ulcerosa. Sin embargo, aquí también podrán observar un dato que es muy relevante, y es que la medida que da el enfermo y la medida que da el médico son diferentes, en el sentido de que siempre hay mayor severidad cuando expresa el enfermo su medida, mientras que el médico considera que hay una menor severidad. Esto lo veremos mejor en esta otra diapositiva, en la que pueden ustedes ver la medida del sufrimiento que expresa el paciente, que son 5 puntos aquí, la medida que pensamos nosotros que tiene de sufrimiento el paciente son 6 puntos, es decir, hay menor sufrimiento según pensamos nosotros. Y en cuanto a la severidad de la enfermedad, los resultados que dieron el índice de Walmsley fueron de 2 para el paciente y nosotros de 1, es decir, nosotros pensamos que el paciente tiene menos severidad que lo que él piensa realmente. Sin embargo, la correlación que se obtuvo entre las diferentes medidas de los diferentes cuestionarios fue muy altamente significativa. Esto nos permite concluir que esta herramienta PRISM es una herramienta valiosa para evaluar la carga de la enfermedad, concretamente el sufrimiento en los pacientes diagnosticados de colitis ulcerosa, y que aunque las medidas de sufrimiento y de severidad del paciente y del médico están muy correlacionadas, la percepción de la carga que tiene la enfermedad es significativamente subestimada por nosotros los médicos. Y estas discrepancias entre las puntuaciones del paciente y del médico realmente tendremos que investigarlas con más profundidad. Y aquí quisiera yo terminar agradeciendo a AVI su patrocinio, a los coinvestigadores, pues, su colaboración en todo este estudio, por supuesto a los pacientes, su participación en el proyecto, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues como siempre pasamos al turno de preguntas. Nos pregunta si la herramienta PRISM sería una EVA, una evaluación del dolor, el índice EVA. En lugar de números, cercanía de imágenes, ¿sería el mismo principio?
No, precisamente no es una escala visual analógica, aunque el fundamento podría ser similar. No, es una escala que diseñó Tomsensky, un psiquiatra inglés, y que está diseñada específicamente para medida de sufrimiento. De hecho, se utiliza ya, o se ha utilizado ya en varias enfermedades crónicas, en dermatología, en neumología, y es una medida que podría ser similar a una escala visual analógica, porque de hecho es muy visual, aunque la expresión del resultado es distinta. ¿Los pacientes reciben algún tipo de adiestramiento para hacer esta escala visual, esa escala de PRISM? ¿O qué La se les escala, bueno, la también? verdad es que es muy fácil. Lástima no podérselo enseñar aquí porque la verdad es que es divertido y además es muy útil. Es que es simplemente una hoja de papel en blanco con ese redondelito rojo en la esquina de la derecha. Y entonces se le da al paciente una pegatina de, a ver, pégala usted, ¿dónde le parece que está la enfermedad? Si está subida, pues claro, cuanto más cerca está de lo que es usted, pues quiere decir que tiene mucha más repercusión, mucho más impacto. Y los enfermos, la verdad es que lo entienden muy rápido. Muy bien. También nos preguntan si hubo diferencias según la edad en los mayores y el costo-beneficio. En costo-beneficio, no sé a qué se refiere la pregunta. Sí. Pero bueno, la primera pregunta que hace es si hay diferencias según la edad en la valoración de la severidad, si eso se analizó. No se analizó, esos resultados aún no los tenemos. El análisis pormenorizado, pues por ejemplo, por grupos de edades, por localización de la enfermedad, todos esos datos aún no los tendríamos disponibles. Y el estudio coste-eficacia no les sabría especificar exactamente referido a qué. El coste de lo que es la herramienta es muy nulo, sí. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. La doctora Olga Merino Ochoa, del Hospital Universitario de Cruces de Baracaldo, nos presenta el programa Mi calidad de vida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, dentro del valor que se le dan a la medición del valor en sanidad en el País Vasco. Muchas gracias, Olga. ¿Puedes empezar? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me vais a permitir que agradezca al comité científico, ¿no?, la oportunidad que tenemos pues, para presentaros nuestro trabajo. Bueno, el Hospital de Cruces, El Hospital de Cruces pertenece a una organización sanitaria que se denomina Esquerra Aldea Enkarterri Cruces, y en esta organización sanitaria, en su plan estratégico y la propia organización, como digo, da mucha importancia, ¿no?, y tiene una prioridad que es la medicina basada en el valor, que como sabéis pues, consiste en incorporar a las variables que habitualmente medimos, variables de calidad de vida percibidas por el paciente. Entonces, con esta situación, nosotros en el año 2019, ¿no?, por diferentes motivos, queríamos analizar todos los circuitos que estábamos aportando al paciente. Queríamos, en línea paralela a nuestra organización sanitaria, incorporar la voz del paciente y a partir de ahí pues, mejorar aquellas acciones que realmente optimizaran la experiencia de los pacientes. La incorporación de la voz del paciente hasta ese momento la hacíamos porque nosotros anualmente analizábamos pues, todas las quejas que teníamos en atención al paciente, hacíamos encuestas internas nuestras y luego también Osakidetza realizaba encuestas un poco al azar, ¿no?, y de ahí intentábamos anualmente pues, saber un poco qué opinaban los pacientes con nosotros, ¿no? Pero esto se nos quedaba un poco corto y entonces al final lo que optamos es por lo que, es lo que se denomina la experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de usuario realmente lo que es preguntar por cada una de las interacciones que el paciente ha tenido con el sistema, en este caso con Osakidetza, con el sistema de salud, ¿no? El preguntar con cada una de las interacciones que ha tenido nos permite saber cómo lo ha vivido, nos da una opinión, pero también nos permite pues, saber emocionalmente cómo se encuentra el paciente en esos momentos. Y esta experiencia de usuario, como os digo, va mucho más allá que una encuesta de satisfacción, porque nos permite, por ejemplo, conocer un perfil sociológico completo de nuestros pacientes,
nos permite conocer áreas de mejora, nos permite, como luego veréis, tener un mapeo emocional del paciente y al mismo tiempo pues, que el paciente se encuentre respetado, partícipe y presente en todas nuestras acciones. Bueno, ¿qué pasos hemos dado nosotros con esta perspectiva? Bueno, nosotros cuando nos planteamos, como os digo, mejorar, lo primero que hicimos fue hacer una experiencia de pacientes en un grupo de pacientes nuestro, ¿no? Con esta experiencia de pacientes nosotros identificamos claramente 14 áreas de mejora. Y como os digo, no solamente identificamos 14 áreas de mejora, sino que también establecimos un mapeo emocional que nos permite conocer cuándo el paciente está peor emocionalmente para darle un apoyo y también cuándo está mejor emocionalmente para poder, no sé, aportarle otras cosas, como por ejemplo puede ser la educación sanitaria, ¿no? Una vez que tuvimos de esta manera, ¿no?, la voz del paciente, ¿no?, la opinión del paciente, lo siguiente que hicimos fue crear un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo basado en 3 pilares. El primer pilar, como os he dicho, el paciente. Siempre en cada una de las decisiones y en ese equipo de trabajo siempre ha estado el paciente. El segundo pilar de este equipo de trabajo es lo que denominamos el comité directivo. Nosotros contamos con el apoyo de toda la organización sanitaria para poder llevar a cabo pues, los análisis, los cambios, las evaluaciones posteriores. Y en tercer lugar tenemos lo que denominamos un comité operativo, que somos los que realmente nos juntamos una vez o 2 veces al mes, analizamos nuestras acciones, implantamos las mejoras, hacemos el seguimiento y la evaluación de las mismas. Y como podéis ver, no es que sea un equipo multidisciplinar, sino que es una gran comunidad con todos los servicios implicados de una manera u otra en atender al paciente. Una vez que creamos el equipo de trabajo, como os digo, un pilar fundamental es el propio paciente y aunque muchas veces cuando no estaba el paciente, ¿no?, o en determinados momentos, nosotros queríamos sentirnos pacientes, entonces, bueno, utilizando pues, procedimientos de design thinking, lo que hicimos fue un mapa de empatía con ejemplos de pacientes nuestros, ¿no?, para que cada uno de esas personas que formamos el comité operativo, digamos, nos sintiéramos pacientes y con el objetivo de llevar a la mesa de trabajo al propio paciente, ¿no? Y después, en un siguiente paso, lo que hicimos fue, sin tener en cuenta la opinión del paciente, hacer un mapeo de todo nuestro proceso y hacer un mapeo, ¿no?, de todo el proceso, también crítico, analizando, identificando áreas de mejora. En posteriores reuniones lo que hicimos fue unir esa experiencia del paciente con nuestro mapa de empatía y con el diseño que habíamos hecho y a partir de ahí codiseñamos el proceso con un listado claro de acciones, con un programa de mejoras y con una planificación de las mismas, ¿no? Y con este proceso tan sencillo pues hemos obtenido un montón de cambios en muchísimas áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, voy a mirar un poco el tiempo para no pasarme, atención primaria, ¿no?, veíamos que había un gran déficit, ¿no?, había pacientes que tardaban 4 años o 2 años entre que empezaban los síntomas y llegaban a nuestra unidad, ¿no? Pues hemos trabajado muchísimo con atención primaria, ¿no? Les educamos, hemos hecho protocolos escritos, hemos abierto consultas no presenciales, hemos creado circuitos prioritarios. Con el servicio de urgencias hemos implantado un protocolo interno, también tenemos circuitos prioritarios, tenemos accesibilidad 100% con ellos. En la propia consulta, ¿no?, pues por ejemplo, pues hemos creado la sección, hemos abierto una consulta de enfermería, hemos mejorado el acceso telefónico, hemos modificado la forma de la historia electrónica, hemos mejorado las hojas de información al paciente que se quejaban mucho, por ejemplo, a la hora de hacer una antirresonancia. Hemos informatizado el hospital de día, hemos ampliado la agenda también, que teníamos únicamente una agenda matutina, hemos mejorado también la cirugía, ¿no? Somos centro ahora de referencia, por ejemplo, en cirugía de enfermedad inflamatoria intestinal en el hospital de Urduliz y del hospital de San Eloy. El servicio de nutrición se ha implicado muchísimo, ¿no? Les da sesiones formativas, hay hojas de recomendaciones dietéticas. En reumatología hemos abierto, por ejemplo, una consulta de espondiloartropatías. Digamos que hemos empezado a trabajar con la Escuela de Salud de Osakidecha para favorecer la educación de estos pacientes y estamos explorando otras vías de comunicación
virtual también con el paciente, ¿no? Por resumiros, deciros, ¿no?, que utilizando este modelo de medicina basada en el valor se cambia, ¿no?, se transforma enormemente las organizaciones sanitarias, que hace que enfoques, ¿no?, realmente que enfoques la atención en aquello que realmente le aporta algo al paciente, y creo que el éxito de nuestros logros ha sido, pues, el crear una comunidad, no un equipo multidisciplinar, sino una comunidad centrada en el paciente. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Bueno, excelente iniciativa y yo creo que pues, es un modelo que ya muchos centros queremos seguir de la medicina basada en el valor y bueno, y ponerlo en práctica no siempre es fácil. Sí que es verdad que es parecido a otras maneras de acceder, es crear un proceso de atención integral que te llevaría un poco también a las mismas búsquedas de problemas y mejorías en accesos, en protocolos de actuación y todo. Pero desde luego fundamental para los pacientes. Enhorabuena. Tenemos unas preguntas. No, esto es una pregunta que quedó de la ponencia anterior. Entonces, bueno, esperando por si hay alguna pregunta más. Bueno, preguntarte, vosotros esta medicina basada en el valor en sanidad, ¿estáis dentro del consorcio, lo compartís con el consorcio ICHOM de la medida de salud, de resultados en salud, que es un poco también un consorcio internacional que aúna pues todos la elaboración de resultados y resultados de valor en salud? ¿Lo compartís con este consorcio? Nuestra organización sanitaria es una organización que tiene mucha experiencia en colaborar con el consorcio ICHOM en otras patologías, ¿no? Está muy implantado en nuestra organización sanitaria, por ejemplo, en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, está implantado la fisura, por ejemplo, toda la patología de fisura palatina, Parkinson, ACVs, o sea, sí que hay áreas y especialidades pues, que llevan años trabajando y con un gran éxito. Nosotros, en su momento, el que te elijan, ¿no?, en el hospital para pertenecer a este consorcio, ¿no?, y para que se muevan todos, pues es un lujo, ¿no?, porque realmente se obtienen, pues, a efectos prácticos muchas ventajas, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos querido, ¿no? Hay lista de espera en un hospital, pues para, como os digo, ¿no?, para que se elija una enfermedad. Hay lista de espera de insuficiencia renal, hay lista de espera de diabéticos y también nosotros estamos en lista de espera para poder participar, ¿no?, y para incorporarnos a ellos. Entonces, bueno, hemos dado pasos con ellos. El problema es que el consorcio se paró hace unos años, parece que ahora se va a volver a reiniciar y nosotros estaríamos encantados, ¿no?, de poder utilizar todo el SER y no solamente utilizar eso, sino todo lo que conlleva de transformación de la organización sanitaria. Pues muy bien, enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces con la siguiente comunicación oral que presenta Joan Moedo Cibeira del Parc Científic y Tecnològic de la Universidad de Girona. Presenta estudio comparativo de la microbiota fecal en pacientes con enfermedad de Crohn con y sin resección intestinal. Adelante, Joan. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar nuestro estudio. Como sabéis, la enfermedad inflamatoria intestinal es un grupo de enfermedades de base autoinmune que afectan al trato digestivo provocando procesos inflamatorios crónicos y que cursa alternando episodios de actividad y de remisión. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son los tipos más comunes y en la enfermedad de Crohn, aunque existen fármacos que han demostrado eficacia terapéutica, alrededor de un 80% de los pacientes acaban necesitando una resección quirúrgica a lo largo de su vida. Los tipos de resección intestinal más comunes que encontramos son la resección ileocecal y la resección colónica. En el intestino humano encontramos un complejo ecosistema microbiano que es capaz de realizar una gran variedad de funciones. Recientemente, diferentes estudios han demostrado que determinadas especies microbianas, las cuales forman parte de la microbiota intestinal, se pueden detectar en heces, teniendo una gran capacidad tanto para el diagnóstico como para la monitorización de la actividad en tanto enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa.
Siguiendo esta línea, GoodGut, en colaboración con el Instituto de Recerca de Girona y la Universidad de Girona, ha desarrollado el Right Monitor. Esta herramienta es una herramienta precisa y no invasiva que se basa en el estudio de microbiota fecal para determinar la actividad endoscópica tanto en pacientes con enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Esta herramienta fue desarrollada en un estudio que participaron el Hospital Josep Trueta de Girona, el Hospital Universitari de Bellvitge, el Hospital Germans Trias y Pujol y el Centro Médico Tecnon. Decir rápidamente que los criterios de inclusión fueron estos: los de colonoscopia, los pacientes reclutados presentaban colonoscopia programada, eran mayores de edad y presentaban el consentimiento informado firmado, y como criterios de exclusión encontramos tratamiento con antibiótico y o prebiótico durante el último mes, embarazo, pacientes que presentaban otros desórdenes intestinales, y a destacar que no se reclutó ningún paciente de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa que presentaran cirugía intestinal previa. ¿Vale? Para enfermedad de Crohn, el Right Monitor se definió y validó en una corte de 54 pacientes de enfermedad de Crohn. De estos 54 pacientes, 34 pacientes presentaron una colonoscopia en remisión, definida con un índice endoscópico CSCD igual o inferior a 2 puntos. Por la otra parte, 20 pacientes presentaron actividad endoscópica definida con el mismo índice que era superior a 2 puntos. La capacidad del Right Monitor fue comparada con la calprotectina fecal utilizando el punto de corte de 250 microgramos por gramos de heces, y el Right Monitor obtuvo una alta sensibilidad del 90%, una especificidad del 81%, un valor predictivo positivo y negativo del 86% y del 87%. Como se ha comentado con anterioridad, los pacientes reclutados no presentaban ninguna resección intestinal y, por lo tanto, este dispositivo fue diseñado y validado en pacientes sin resección. Es por ese motivo que se desarrolló un segundo estudio con el objetivo de comparar la microbiota fecal entre pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn que han sufrido una o más resecciones intestinales y pacientes que no han sufrido ninguna. Los criterios de inclusión del estudio fueron pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn, mayores de edad y con consentimiento informado firmado, y los criterios de exclusión fueron los anteriormente mencionados, excepto la parte de la cirugía intestinal. Finalmente se reclutaron un total de 30 pacientes. Dentro, 15 de los pacientes fueron pacientes que presentaron una cirugía intestinal previa. Decir que la cirugía intestinal era anterior entre 2 y 20 años, ¿vale? Y que dentro de los pacientes con resección intestinal encontrábamos 8 pacientes que presentaban una colectomía parcial y 7 pacientes con una resección iliocecal. Y después, para comparar el otro grupo de estudio, fueron pacientes de enfermedad de Crohn sin cirugía intestinal. Cada paciente aportó una muestra de heces, de la cual en el laboratorio se extrajo el ADN y posteriormente se cuantificaron por qPCR diferentes marcadores microbianos que tenemos aquí listados. Encontraríamos el Faecalibacterium prausnitzii y sus filogrupos como gran productor de butirato en el intestino, Akkermansia mucinifera y Ruminococcus, que son bacterias de la mucosa intestinal, Escherichia coli como especie proinflamatoria, Bacteroidetes y Methanobrevibacter smithii. Observando los resultados, vemos que de los 8 marcadores analizados, 6 presentaron diferencias significativas. Es de relevancia comentar que el gráfico está representado en CT, que es el valor que se obtiene de la qPCR, y este es inversamente proporcional a la abundancia del marcador. Así pues, encontramos que los pacientes que no presentaron una cirugía intestinal previa tenían una mayor abundancia de Helicobacterium prausnitzii, sus filogrupos Ruminococcus y Methanobrevibacter smithii. Por contra, los pacientes que tienen una resección intestinal presentaban una abundancia mayor de Escherichia coli. También se hizo un análisis secundario que fue comparar dentro de los pacientes de Crohn con cirugía intestinal previa, comparar los dos grupos que hemos comentado antes, los pacientes con colectomía parcial y los pacientes con una resección iliocecal, y no se observaron diferencias significativas por ninguno de los marcadores. Así pues, los pacientes de enfermedad de Crohn con cirugía intestinal previa se caracterizan por una disminución de abundancias de especies beneficiosas, como sería el caso de Faecalibacterium prausnitzii y sus filogrupos y Ruminococcus. Estas, comentar que son especies comensales que participan en el mantenimiento de la homeostasis de la mucosa intestinal y contribuyen en la nutrición del epitelio intestinal mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta, como sería el caso del butirato en especial y también del acetato y del propianato. También, en contra, se caracterizan estos pacientes por un aumento de la especie Escherichia coli, que es considerada, como se ha comentado anteriormente, una especie proinflamatoria. En la enfermedad inflamatoria intestinal está descrito que este grupo aparece frecuentemente con densidades poblacionales elevadas.
Así pues, para concluir, podemos decir que estos resultados indican que después de una resección intestinal, la microbiota tiende a encontrarse en condiciones poco favorables, encontrando una disminución de especies beneficiosas como Faecalibacterium prausnitzii y un aumento de especies patógenas como Escherichia coli. Así pues, actualmente está en marcha un estudio para adaptar la metodología Right Monitor en pacientes de Crohn con cirugía intestinal previa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Joan. Muy interesante, la verdad es que presentas datos muy bueno, pues que veremos qué más, porque supongo que vuestra idea será ver un poco la evolución de estos pacientes y si hay algún marcador de recurrencia, ¿no? Que nos pueda ayudar, porque en principio todos estaban en remisión. Sí. Y no sé si tenéis previsto pues ver cómo van y si hay algún marcador de cuál es el riesgo, si hay alguna huella bacteriana que nos dé el riesgo de recurrencia. Sí, correcto. En este caso, el Right Monitor es eso, ¿no? Se detectó la asignatura microbiana específica de los pacientes activos y en remisión, tanto en Crohn. Hoy hemos enseñado los resultados de Crohn, también tenemos resultados en colitis. Y lo que queremos hacer, se hizo este estudio en pacientes que se hacían la colonoscopia para verificar el estado de la actividad y ahora mismo se está en los mismos hospitales realizando otro estudio que es el mismo estudio pero en pacientes con resección intestinal. Entonces, a posteriori sí que queremos ver eso que has comentado, ¿no? Ver la incidencia o que puede haber de la enfermedad o ver si somos capaces de predecir a partir del estudio de la microbiota si habrá un brote o no en los pacientes, pero por el momento lo que tenemos es un marcador que nos permite fielmente, ¿no?, decir si hay actividad endoscópica o no en estos pacientes. Muy bien. Nos preguntan también de la audiencia si se valoró en pacientes con cirugía intestinal la microbiota previa y posterior a la cirugía. Entiendo que es el mismo paciente antes y después, pero no sé si... Sí, realmente este estudio se hizo prospectivo cogiendo muestras de pacientes que ya se habían recogido con anterioridad y era imposible realmente tener muestras anteriores a la cirugía. Pues sí es verdad que tenemos un estudio activo desde Good Gut, que lo que estamos haciendo es pacientes que tienen resecciones, coger una muestra antes para ver si somos capaces de, por dos fases, ¿no? Si somos capaces de predecir si habrá una recidiva posquirúrgica o no, y ver también en estos pacientes cómo evoluciona la microbiota desde tiempo cero antes de la operación a posteriori entre 3 y 6 meses. Pues ánimo, la verdad es que es muy interesante, mucho ánimo y adelante. Vale, muchas gracias. Continuamos con la siguiente comunicación oral que presenta Colin Marano, directora de Janssen Research Development desde Estados Unidos. Hello, Colin Marano. Hello. Hello. You are presenting the unified results, the early response from unified study with ustekinumab in ulcerative colitis. So it's very interesting. Thank you for being with us, and we are waiting for your speech. So you can start now. Thank you. Okay, thank you so much for having me present these data on behalf of my co-authors and the Unified Study team. Let's see, hold on. Oops, okay. So as you may all know, we'll get there. Oh, excuse me. I am not having, here we go. Okay, one more. Ayúdale, por favor. There's a delay in moving the slides, so, and there seems to be, here we Un go. segundillo, por favor, sí. Give one moment. There we go. We should be back to where we need to be. Okay, there we go. So ustekinumab. Okay,
All right. I am trying to move the slides. Okay, we're going to stop here. So ustekinumab is an IL-12/23 inhibitor that has been approved in Crohn's disease since about 2015. And in the Unity program that supported the... Excuse me. Sorry. Yes. I'm so sorry. Are we okay? In the Unity program, which led to the approval of ustekinumab in Crohn's disease, patients who had previously failed tumor necrosis factor antagonist showed early improvement in their disease symptoms, and that was defined during the first week of treatment. In the Unify study, which specifically looked at the ulcerative colitis population who had failed conventional non-biologic therapies, as well as biologic therapies, including TNF antagonist and vedolizumab, we did a similar analysis to assess the rapidity of onset of the improvement in patient-reported symptoms, as well as biologic markers of UC disease activity following the initiation of ustekinumab treatment. During the induction study, 961 patients were randomized in equal proportions to receive either a single IV dose of placebo, a fixed dose of ustekinumab at 130 milligrams, and a ustekinumab dose approximating 6 milligrams per kilogram. Patients were required to report their stool frequency and categorize their worst rectal bleeding score daily for 7 days prior to each visit. The partial Mayo scores were then calculated at baseline prior to the patient's randomization into the study and treatment with study agent, and post-treatment with the next visit at week 2. So they were capturing data for the week prior to the week 2 visit, and the partial Mayo score was calculated using the average stool frequency and rectal bleeding scores from the most recent 3 days consecutive days prior to the week 3 visit. And similarly, a physician's global assessment score was recorded at the week 2 visit. At week 2 also, there were samples collected for assessment of C-reactive protein, as well as fecal lactoferrin and calprotectin levels. Then finally, this analysis that I'm sharing with you today is an assessment comparing the early efficacy of ustekinumab versus placebo. These were post-hoc analyses, and the p-values that are reported in this study are nominal. So the results here, basically to introduce you to the patient population, very similar to what we've seen in other studies in the moderate to severe UC population. In terms of partial Mayo score, these patients had a median partial Mayo score of 6 on entry into the study, with signs of elevations in CRP, fecal lactoferrin, and fecal calprotectin. Approximately 50% of the patients had a history of biologic failure. The majority of these patients had failed at least one anti-TNF, and about 25% of the patients had failed both TNF and vedolizumab. The balance of patients in the study had not failed a conventional therapy, biologic therapy, and the majority of these patients were biologic naive. So if we look at the stool frequency and rectal bleeding, and this is data taken from the diaries that the patients completed, with the earliest record being 7 days after the initiation of treatment, when we look at the mean change from baseline in the daily stool frequency score, we see that there is, with ustekinumab treatment, the decrease in stool frequency was greater in the ustekinumab groups compared to placebo, and this trend that was observed with the day 7 entries was observed and trended through to week 2 for that 7-day period of collection. And then if you look to the panel on the right and you look at the dark blue bars at the base of each panel, if we look at baseline, this is capturing where no blood is seen in the rectal bleeding score at baseline, and you can see the proportion of patients reporting no blood in their stools increasing by week 2. Partial Mayo scores were calculated in patients, and
as early as week 2, relative to placebo, both ustekinumab groups distinguished themselves in a highly statistically significant manner, showing reductions in the partial Mayo score compared to placebo. When we look at C-reactive protein levels in these patients, again, significant reductions from baseline serum CRP concentrations were observed at a population level with both ustekinumab dose groups as early as week 2. When we looked at fecal calprotectin and fecal lactoferrin, to the left side of the screen, we see the changes from baseline in fecal calprotectin. We're looking at weeks 2 and 4 for both fecal calprotectin, and to the right, fecal lactoferrin. While the changes at week 2 were not significant, there were downward trends, which then went on to achieve some clinical significant difference from placebo by week 4. So in summary, we observed that there were improvements in patient-reported measures of stool reductions in stool frequency and improvement in rectal bleeding, as well as an improvement in biologic markers of UC disease activity. Many of these were observed as early as 2 weeks following an induction with a single IV dose of ustekinumab. These symptomatic improvement, which we measured as reductions in stool frequency, were observed as early as day 7 in patient-reported diaries following the introduction of ustekinumab IV. And furthermore, there was an increase in the proportion of patients reporting the absence of blood in their stools by week 2. We saw reductions in CRP, a marker of systemic inflammation, as early as 2 weeks following the initiation of treatment with IV ustekinumab. And there were similar trends observed for the fecal inflammatory markers. However, those significant reductions were only noted at week 4 following ustekinumab IV induction. Thank you very much for allowing me to present these data, and I'd be happy to answer any questions. Thank you very much. It was a great exposition, Colleen. While we wait for any question from any other one. I would like to ask, well, it's a good thing for ulcerative colitis patients that ustekinumab works quickly, and that's the point for any treatment we want for them. I see the results with 130 milligrams are similar to 6 milligram per kilo, but for ulcerative colitis, in the official, well, from documents of ustekinumab, the dose that are used or are are the same 6 milligram per kilo, like Crohn's disease. But the studies don't show very difference between these doses. What would you think of this? So this wasn't very dissimilar from Crohn's. There were select endpoints of interest where there was greater separation among the endpoints. For instance, clinical response had approximately a 10 percentage point difference between 130 milligrams and 6 milligrams. Patients who were biologic failures, when we looked at their response rates, they were far greater had they received the 6 milligram per kilogram dose. And looking at the overall trends and reductions of rectal bleeding subscores and stool frequency subscores with the 600 milligram dose, there were greater separations by week 8. Clinical remission did not distinguish itself, but that is a high bar for a single dose at the early, and looking at week 8. So, and with those select observations, also, we didn't see a safety concern that with the 6 milligram per kilogram dose. So, the label reflects our position, and I think the regulator's position, that we're giving the best opportunity for patients to have a good response to ustekinumab therapy.
And further, I think if we look at the maintenance data, we also saw that patients who were treated with the 6 milligram per kilogram dose did better if you do a subgroup analysis with all its limitations at the end of maintenance. Okay, that's the point. Okay, thank you very much. We don't have another question, so let's finish this communication, and we finish this. Finalizamos la mesa con la última charla, que es la charla que va a dar la doctora Mónica Sierra Osín, una charla de revisión sobre la evaluación endoscópica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Mónica Sierra trabaja y se formó en el Hospital Universitario de León. Es responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal allí, ya lleva varios años, es tutora de residentes, una persona interesada en la investigación, en la formación, que se expresa en su participación en varios estudios multicéntricos y en su andadura como tutora, y que forma parte del equipo de GEDUCA, de Inflamatoria, plataforma de gran importancia en la información y formación de los pacientes. Abordará el tema de la evaluación endoscópica de la enfermedad inflamatoria intestinal, un tema en el que es fácil caer en lo subjetivo y poco comparable, y en el que es cada vez más importante homogeneizar y ser objetivo en la descripción. Os dejo con Mónica, seguro que aprendemos todos. Adelante. Buenas tardes. Quería agradecer a la SED por esta invitación, y aunque la pandemia nos ha impedido que estemos juntos en León, esperemos poder recibiros y estar presentes en futuras ediciones. La evaluación endoscópica en la enfermedad inflamatoria intestinal sigue estando presente en múltiples escenarios, en un diagnóstico diferencial, con aquellas patologías en las que la imagen endoscópica asemeja a una inflamatoria, fundamentalmente infecciones, la evaluación de la propia actividad o, por el contrario, la evaluación de la cicatrización o de la curación mucosa, el seguimiento de la displasia y del cáncer, y así como la resección de aquellas lesiones visibles, y una endoscopia más terapéutica en el manejo fundamentalmente de las estenosis en la enfermedad de Crohn. Y aunque una imagen vale más que 1000 palabras, somos responsables de la descripción adecuada de lo que estamos viendo en la endoscopia, de realizar un informe de calidad. Existe toda una terminología para la descripción de las lesiones endoscópicas en esta patología, para homogeneizar las descripciones y poder ser más precisos después en la comparación de las mismas. Tenemos que describir cada una de las características que vemos, y es importante porque después vamos a ver que forman parte de los índices endoscópicos que utilizaremos en la práctica clínica. Hablar de la pérdida del patrón vascular, del eritema, de la granularidad, de la friabilidad, de las erosiones y de las úlceras, describir las úlceras en cuanto a su tamaño, si son superficiales o profundas, y también en cuanto a la forma, en sacabocados, circulares, geográficas, etc. También las estenosis se pueden describir, si son únicas o múltiples, si son franqueables o no con el endoscopio, si presentan ulceración o no. Los pseudopólipos inflamatorios tan característicos y el empatrón empedrado con o sin ulceración. ¿Cómo evaluamos la actividad endoscópica en esta patología? Pues básicamente mediante la utilización de índices endoscópicos. Empezaremos con la colitis ulcerosa, y aunque han sido múltiples los índices descritos, los más frecuentemente utilizados son los que vamos a hablar aquí, fundamentalmente el índice de Mayo, por su simplicidad a la hora de realizarlo, es el más utilizado, pero es un índice no validado. Es un índice que presenta mayor variabilidad interobservador en aquellos estadios intermedios como son el Mayo 1 y el Mayo 2. Es un índice que no tiene en cuenta la extensión de la colitis, sino que la puntuación viene dada por el segmento de mayor actividad. Y es un índice que, como veremos después, presenta un inconveniente, es que no tiene en cuenta el tamaño de las úlceras. Una variante del índice Mayo es el total Mayo, la suma del Mayo, que tiene en cuenta la puntuación del Mayo por segmentos. Posteriormente se diseñó el índice U6, es un índice en el que expertos incluyeron variables que presentaban menos variabilidad del observador, como son el patrón vascular, la hemorragia y el defecto mucoso con erosiones y úlceras, y diferencia entre úlceras superficiales y profundas. Es un índice validado
es un índice que no tiene en cuenta tampoco la extensión de la colitis, pero existe otra variante más reciente que es el total U6, que tiene en cuenta el U6 de cada segmento. Y posteriormente tenemos también el índice UCIS, que lo diferencia por la granularidad. Es un índice ponderado que da un factor diferente, un impacto diferente en función de cada variable. Pero es que además el índice Mayo y el índice U6 no miden lo mismo, presentan diferencias. Este es un estudio de 42 pacientes que recibían tratamiento con tacrolimus en colitis ulcerosa, en los que se realizaba una endoscopia pretratamiento ya a los 3 meses. Y como vemos en las imágenes, aquellos pacientes que inicialmente eran un Mayo 3 podían seguir teniendo un Mayo 3, fundamentalmente porque no diferenciaba entre úlceras superficiales y profundas. Y la valoración de la respuesta endoscópica al tratamiento se vio mejor con el índice U6 que con el índice Mayo. Es necesario realizar una colonoscopia completa en el brote grave de colitis ulcerosa. Es lo mismo tener una foto y un índice que nos mide la actividad del recto y del sigma, o necesitamos la evaluación de todo el colon. Pues ya un estudio previo con más de 500 pacientes observaba que hasta un 40% de los pacientes que presentaban baja actividad en recto y el sigma podían tener actividad más grave en tramos proximales. Este otro es un estudio italiano de 80 pacientes en los que se realiza una colonoscopia completa y se los sigue durante un año, y se mide el índice U6 en el segmento de mayor actividad y el total U6 por segmentos. Entre ambos hubo buena correlación, pero la correlación era mejor cuando el U6 era más bajo, menor a 5, y en aquellos pacientes con un total U6 mayor a 20, el riesgo de recaída era mayor que cuando el total U6 era menor a 20, con significación estadística, cosa que no se observó cuando solo se realizaba el U6 con la puntuación en el segmento mayor afectado. Pero la endoscopia además tiene un valor pronóstico en la colitis ulcerosa grave. Este es un estudio de 48 pacientes con un brote grave de colitis en los que el 40% precisaron tratamiento de rescate con ciclosporina y infliximab, y un índice de U6 al ingreso mayor o igual a 7 era un factor que predecía la necesidad de rescate de tratamiento a los corticoides. Aquellos pacientes con U6 mayor a 5, la mitad necesitaron tratamiento de rescate, y también aquellos pacientes con un U6 mayor a 5, el 30% precisaron colectomía. El índice de U6 también se vio superior para predecir la colectomía que el índice Mayo. Este es un estudio con 92 pacientes en los que, como vemos, aquellos pacientes con un U6 menor a 7, la probabilidad de estar libre de colectomía es más alta que aquellos con puntuaciones de 7 y 8, y la diferencia era mayor que si utilizábamos el Mayo 2 y el Mayo 3. El área bajo la curva para predecir colectomía fue mayor con el índice U6 que con el índice Mayo. Y además este índice en la colitis ulcerosa también tiene valor pronóstico en los pacientes en remisión clínica. Ya sabemos que muchas veces los pacientes presentan síntomas y su correlación con los parámetros biológicos y en la endoscopia puede ser pobre por deberse a otras causas. Estos son 285 pacientes libres de síntomas en la colitis ulcerosa en los que se realiza una colonoscopia. Solo un 5% de los pacientes con un U6 igual a 0 presentaron recaída clínica a lo largo del tiempo, frente a un 75% que tenían un U6 4 o 5. En el análisis multivariante, como factores independientes del riesgo de recaída, se observaron las tiopurinas y el U6 mayor que 1. Además, se ha intentado establecer a qué llamamos respuesta y remisión endoscópica. Esta es una revisión de expertos en los que, mediante un método Delphi, establecieron cómo remisión endoscópica se definiría como un U6 igual a 0 y respuesta endoscópica como un descenso de Mayo mayor o igual a 1 y del U6 mayor o igual a 2. ¿Y qué índices utilizamos para la enfermedad de Crohn? En aquellos pacientes no operados, fundamentalmente son los dos índices, el CDAIS, difícil y farragoso de calcular en la práctica clínica mientras se está haciendo una endoscopia, pero es un índice ponderado que tiene en cuenta los segmentos y los divide entre el número de segmentos explorados. Posteriormente salió el índice SES-CD, que es una versión simplificada del anterior, que divide el colon también en segmentos y tiene en cuenta la presencia y el tamaño de las úlceras, la extensión de la ulceración y de la superficie afectada, y si existen estenosis y son franqueables. La correlación entre los dos índices es buena, existe una fórmula para calcular su conversión, incluso aplicaciones móviles que de una forma muy sencilla nos permiten el paso de un índice a otro.
La actividad endoscópica en la enfermedad de Crohn, medida por el índice CDIS, pues también tiene un valor pronóstico. Este es un estudio de 89 pacientes en tratamiento biológico y vieron cómo no era lo mismo pacientes con un CDIS de 0, en el que el riesgo de la cirugía de hospitalización era muy baja, frente a aquellos pacientes que, a pesar de tener baja actividad endoscópica, no habían cicatrizado de forma completa las lesiones. Y también diferentes estudios, fundamentalmente ensayos clínicos para la valoración de la eficacia de tratamientos farmacológicos, establecen como criterio de remisión endoscópica una puntuación del CSCD menor de 3, y esto incluye una variabilidad entre 0 y 3 puntos. ¿Y qué sabemos de los marcadores de inflamación intestinal no invasivos y su relación con la actividad endoscópica? Existen 2 metaanálisis con buena correlación de la calprotectina para la actividad endoscópica tanto en colitis como en Crohn, pero también la calprotectina se relaciona con la gravedad de las lesiones endoscópicas en la colitis. Este es un estudio en el que, al utilizarse el índice de Mayo, vemos como aquellos pacientes con un índice de Mayo 0 o 1 tienen cifras de calprotectina más bajas, pero además también se relaciona con la extensión de la colitis. En el mismo estudio se calculó la suma del Mayo por segmentos, y en aquellos pacientes con una extensión y gravedad menor de las lesiones, la calprotectina también era más baja frente a aquellos que presentaban una suma del Mayo más elevada. La calprotectina, al igual que la actividad endoscópica, pues también tiene un valor pronóstico para la evaluación de los tratamientos, y siendo muy exigentes, como es el brote grave de colitis ulcerosa, en el que los días son muy importantes, este estudio muestra cómo aquellos pacientes con una actividad endoscópica más alta presentan cifras de calprotectina más alta, y aquellos pacientes que conseguían un descenso de calprotectina mayor a 1000 al tercer día de tratamiento con corticoides tenían menos probabilidad de necesitar rescate con ciclosporina o infliximab frente a aquellos que no se producía ese descenso. En cuanto a los puntos de corte de calprotectina para detectar actividad endoscópica, esta es una revisión del grupo de GTQ de calprotectina en diferentes escenarios clínicos. Se hace una revisión de todos los estudios publicados para colitis y para Crohn, con diferentes índices endoscópicos y con diferentes puntos de corte, lo que va a variar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Y para un Mayo 0 o 1 sería un punto de corte en torno a 250, y si somos más exigentes en el Mayo, como curación mucosa completa, sería una calprotectina entre 100 y 150. Para la enfermedad de Crohn, una calprotectina entre 70 y 250. La concordancia entre calprotectina y actividad endoscópica es mayor cuando la afectación es colónica o ileocolónica en la enfermedad de Crohn frente a cuando existe exclusivamente actividad ciliar, pero estudios que han sido más exigentes en la evaluación de tramos proximales mediante cápsula endoscópica o enteroresonancia mostraban también buena correlación con la calprotectina, aunque es menor que cuando la afectación es colónica o ileocolónica. En el paciente operado en enfermedad de Crohn, la vigilancia de la recurrencia endoscópica, utilizamos el índice de Ruyes modificado, que nos diferencia entre el índice de Ruyes 2A por aquellas lesiones confinadas a la anastomosis frente al índice de Ruyes 2B, que son más de 5 lesiones aftosas o lesiones de mayor tamaño, pero en el propio neoilium, como verdadera recurrencia, y como pacientes que se van a beneficiar de una escalada de tratamiento. Pues en este otro estudio prospectivo de casi 100 pacientes, aquellos que tenían una recurrencia endoscópica significativa, como un índice de Ruyes mayor o igual a 2B, tenían cifras de calprotectina más alta que aquellos con un índice de Ruyes menor o igual a 2A. Y este es otro estudio, pacientes con enfermedad de Crohn seguidos con calprotectina y endoscopia a los 6 meses y 18 tras la cirugía. En aquellos pacientes que presentan recurrencia, las cifras de calprotectina son más altas frente a los pacientes en remisión, y cifras de calprotectina menores a 100 se relacionan con índice de Ruyes menores a 2A para predecir recurrencia. Casi en la mitad de los pacientes se evitó una colonoscopia no necesaria. Como mensajes para llevar a casa, somos responsables de una descripción adecuada de los hallazgos endoscópicos. Tenemos que familiarizarnos y utilizar el mismo lenguaje. Al final no son tantos los índices endoscópicos para trabajar, el Mayo y el U6 en la colitis, el CSCD en el Crohn, el Ruyes. La actividad endoscópica predice evolución, necesidad de rescate y riesgo de colectomía.
El U6 presenta mayor precisión que el mallo endoscópico para evaluar también la respuesta a los tratamientos y existe una correcta relación de la calprotectina con el grado de actividad endoscópica y extensión en el Crohn y la colitis, y es una buena herramienta para la evaluación y la monitorización de la recurrencia posquirúrgica. Ya la ECO tiene guías y consensos para todo este tema de la endoscopia no inflamatoria, pero en nuestro país tenemos excelentes publicaciones en diferentes formatos, atlas en papel, atlas en formato digital, páginas web, cursos, y también destacar el curso de la SEP en cuanto a este tema, que ya va por su 4ª edición. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Excelente resumen en poco tiempo, porque la endoscopia tiene mucho que decir, ¿no? Bueno, no sé si se anima alguien a preguntar alguna cosa. Sí que siempre se habla de los índices, pero bueno, en práctica clínica a veces es muy difícil, ¿no? Sobre todo en la enfermedad de Crohn. Realmente, tú que en la práctica clínica usas algún índice endoscópico para el Crohn y para la colitis. Para la colitis siempre, ¿no? Anteriormente hacíamos el mallo, ahora intentamos hacer los 2 índices, también por tener los 2 y comparar fundamentalmente pues, la respuesta a los tratamientos o el valor pronóstico que puede tener el brote grave de colitis ulcerosa. Y la enfermedad de Crohn sí que es más difícil, aunque el CSD sea la versión simplificada del CDAIS, es difícil. Hay que hacer una evaluación por dividiendo el colon en segmentos, una exploración con una escala analógica visual y es difícil de aprender. Pero bueno, yo creo que tenemos que intentarlo. Al final es una puntuación y es una forma cuantitativa de comparar una endoscopia antes y una endoscopia después, y al final lo que puedes medir de una forma cuantitativa es más fácil de poder comparar, pero sí es difícil. Quizás necesitamos más cursos o plataformas que podamos enviar vídeos con lecturas como se hacen los ensayos clínicos, ¿no? Lecturas centralizadas o plataformas de inteligencia artificial, quizás en un futuro, no sabemos. Sí, porque además, ¿no? En las úlceras a veces, pues en los pacientes que desafortunadamente no podemos conseguir una remisión mucosa, una curación mucosa, una remisión profunda, puedes presentar una úlcera, pero si donde tenías 10 tienes una, pues es una mejoría muy evidente, y a lo mejor el índice pues ya es una úlcera y no es lo mismo una úlcera que 10 úlceras o profunda. Y la verdad es que el correlacionarnos, el entendernos en lo que estamos hablando nos ayuda para el paciente, para el tratamiento, ¿no? Creo que nadie se anima a hacer ninguna pregunta. Así que bueno, yo creo que nada más. Vamos a dar por finalizada esta mesa y en tiempo. Gracias a todos los ponentes por haberos ceñido bien al tiempo y haber sido tan claros. Creo que ha sido muy interesante y gracias a todos los asistentes por estar ahí. Y nada, a continuar, que esto continúa con la siguiente mesa. Tenemos un momento para un café. Hasta luego. La Sociedad Española de Patología Digestiva apuesta por el gran potencial de la inteligencia digestiva. Entendemos